por la vida de tu Hijo, Señor, porque Él se entregó totalmente allí en la cruz, amado Dios. Él entregó hasta la última gota de su sangre, Señor. Y esa sangre, Señor amado Dios, es la que hoy nos da vida, Señor. Es la que hoy nos permite levantar nuestros brazos, amado Señor. Es la que nos permite alabar tu nombre, Señor. Es la que nos da la victoria, mi amado Señor. Es la que ha traído libertad a nuestras vidas, amado Dios. Hoy te damos gracias, amado Señor, por la sangre del Cordero, Señor. Hoy te damos gracias por el sacrificio allí en la cruz de tu Hijo, mi Dios. En la cruz te entregaste, Señor. En la cruz nos salvaste, mi amado Dios. Y esa cruz, amado Señor, aún sigue salvando, Dios, a todos aquellos que vendrán, Señor bendito Dios, a tus pies, amado Dios. Hoy, amado Señor, oramos, Padre Celestial, en este momento, Dios. Hoy queremos presentar delante de ti, Señor, a ese hombre, a esa mujer, a esa familia, Señor, a ese hijo, a ese esposo, a esa esposa, Señor, a esos padres delante de ti, Señor. Aquellos, amado Señor, que quizás siguen huyendo allí de tu llamado, Señor amado Dios. Allí está la cruz de tu Hijo, Señor, la cruz que salva, Señor, y sabemos que llegarán a tus pies, amado Dios. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos salvaste, tu Hijo nos salvó allí en la cruz. Hoy hay libertad en nosotros, amado Dios, libertad para cantar, Señor, libertad, Señor, para exaltar tu nombre, Señor, libertad, amado Dios, para abrir nuestros labios, orar a ti, Señor, y darte gracias, Dios, porque sin ti nada podemos hacer, dice tu palabra. Darte gracias, amado Señor, porque a ti te plació hoy darnos vida, Señor, y a través de tu Hijo darnos vida eterna, Señor. A ti te plació, Señor, sostener nuestra vida a través de tu palabra, Señor, y a través de tu Espíritu, Señor. Hoy estamos en este lugar adorándote, Señor amado Dios. Permite que toda nuestra vida sea adoración, Señor. Permite que este canto que hoy elevamos a ti, Señor, sea olor fragante, Señor. Llegue a tus oídos, Señor bendito Dios. Toque tu corazón, Padre Celestial. Padre, hoy invocamos tu presencia en este lugar, Señor. Tu presencia, Señor, porque donde está tu presencia hay libertad, Señor. Donde está tu presencia, Señor, todo cambia, todo fluye, Señor amado Dios. Padre, hoy presento tu iglesia, Señor. Presento a cada hombre y a cada mujer, Señor, a cada familia aquí representada, Señor, delante tuyo, Dios. Sabemos que tú te estás moviendo en este lugar, Señor. Sabemos, amado Señor, que tu Hijo se entregó allí en la cruz por amor, Señor. Y ese amor sobreabunda en este lugar, Señor. Y tú estás fluyendo en este lugar, Señor amado Dios. Y tú estás trayendo consuelo en este momento, Señor amado Dios. Padre, hay libertad, Señor. Aún estemos pasando por situaciones que solo tú conoces. Hay libertad, Señor. Y hay victoria, Señor bendito Dios. Y hay gozo en nuestro corazón. Y hoy levantamos nuestras manos en gratitud a ti, Señor. A ti la gloria, Señor, la honra, el poder y la alabanza, mi Señor amado. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque tú eres nuestro sostén, nuestra fortaleza, nuestra roca, mi Señor. Gracias porque nunca hemos estado solos, amado Dios. Siempre, siempre has estado con nosotros, amado Dios, y seguirás, amado Señor, porque es tu promesa, Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Padre amado, y te damos gracias porque tú sigues fluyendo en este lugar. Seguimos sintiendo tu abrazo, Señor, tu toque, Señor, tu fortaleza, tu sanidad, Señor bendito Dios, tus misericordias, amado Dios. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro primer servicio, domingo, servicio familiar, 8 de la mañana. Le damos la bienvenida y lo invitamos allí a que tome asiento. Le invitamos allí a que tome asiento y le damos la bienvenida también a las personas que se conectan allí a la transmisión por la internet, por las redes sociales. También le damos la bienvenida aquí desde la sede de Soacha a nuestro primer servicio. Y bien, hermanos, quiero invitarlos a la palabra de Dios. Quiero invitarlos allí a la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 33. Libro de Éxodo, capítulo 33. Nos vamos a ubicar allí, hermanos. Vamos a ubicarnos allí en el versículo 14 y 15. Libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 14 y 15. Y dice así la palabra de Dios. Este capítulo tiene un título y dice la presencia de Dios prometida. Versículo 14. Voy a leer desde el 13.
Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. ¿De dónde? De aquí. Ahora acompáñenme, hermanos, a Génesis 28. Libro de Génesis 28, y tenga allí separadito el libro de Éxodo 33. Vamos a ir a Génesis 28 y vamos a ir allí el versículo 15, y dice la palabra de Dios. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, acompáñeme allí a Levítico. Vamos allí a Levítico, hermanos, y vamos a ir al capítulo 26. Levítico capítulo 26, verso 12. 26, verso 12. Y dice así la palabra de Dios. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y vamos a terminar, mis hermanos, en el libro de Deuteronomio. Acompáñenme a Deuteronomio en el capítulo 20, versículo 1. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros hoy os juntáis en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Bien, hermanos, título del mensaje para esta mañana, y vamos a ir allá a Génesis, a Éxodo 33. Título del mensaje para esta mañana tiene que ver con, el día de ayer hablábamos de los propósitos, y hablábamos de un propósito y del propósito que nos podemos hacer constantemente al inicio de un año. Al inicio de un año podemos hacernos un propósito, al inicio de una semana, al inicio de un mes, podemos hacernos un propósito. Es más, lo compartíamos un ratico ayer y decíamos, muchos propósitos hacíamos antes de conocer a Dios, y después de conocer al Señor aún seguimos haciendo propósitos. Ayer hablábamos de un propósito bien importante, ¿y cuál era? ¿Un propósito qué es? Un propósito es una meta, es un objetivo que nosotros nos colocamos, y la idea es llegar allí, cumplirlo. Y ayer hablábamos de los propósitos, y hablábamos de un propósito que tiene que estar en cada uno de nosotros. Allí el mensaje está allí en las cuentas de internet del pastor Diego García. Y hablábamos sobre las cosas que teníamos que dejar. El título del mensaje de ayer era el propósito dejar. Y sabemos que todos nosotros tenemos que dejar muchas cosas en nuestras vidas, hermanos. Sabemos que a medida que caminamos con Dios, Dios nos pide que nos despojemos de ciertas cosas. La palabra de Dios dice que nos despojemos de ese viejo hombre, que quitemos aquellas cosas que ya no pertenecen a esta nueva vida en Cristo. Hoy el mensaje es algo similar. El mensaje de hoy nuevamente es el propósito. Ese es el título del mensaje, el propósito. Pero hay un propósito allí bien interesante hoy que el Señor quiere compartir con nosotros, y es el propósito, tu presencia. Ese es el mensaje para esta mañana. Y cuando leemos estos versos allí, yo se los voy a repetir nuevamente para que usted los apunte y los tenga siempre presentes. Leíamos allá en Éxodo 33, versículo 14 y 15. Leíamos allá en Génesis, en el capítulo 28, leíamos el verso 15. Levítico, capítulo 16, verso 12. Y en el libro de Deuteronomio encontramos en el capítulo 20, el verso 1. ¿Y qué encontramos en estos cuatro? ¿Qué encontramos en estos versículos? Encontramos algo que el Señor quiere que siempre tengamos en nuestro corazón. Miren, hermanos, digamos que siempre va a haber una lucha espiritual en nosotros, una batalla, una guerra. ¿Y cuál es? El Señor siempre trae promesas a nuestras vidas, y el enemigo, ¿qué quiere hacer con nosotros? Que olvidemos esas promesas, que nos centremos en las circunstancias o en los momentos que estamos viviendo. Hay algo que quiere hacer el Señor siempre, y es que esas promesas que Él tiene para nuestras vidas las tengamos allí latentes, las tengamos presentes. Por eso se las repetí ahorita, para que usted las apunte. ¿Por qué? Porque hay un propósito que el Señor quiere que todos tengamos. ¿Y cuál es ese propósito? Que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es hacer la voluntad de Dios? Que nos mantengamos allí en su palabra y constantemente estemos recordando lo que Él quiere para nosotros. ¿Y qué nos dice el Señor en estas promesas? En estas promesas el Señor siempre nos muestra que no estamos solos,
que por más que el enemigo nos lo haga creer, que por más que en ocasiones nosotros seamos convencidos por el enemigo de esas mentiras, el Señor siempre está allí con nosotros. Y el Señor, ¿qué nos dice allí en su palabra? El Señor, por ejemplo, le dice a Moisés en el libro de Éxodo, ¿qué le está diciendo? Mi presencia irá contigo y te daré descanso, te daré paz. Entonces téngalo presente allí. Cada día cuando usted salga de su casa, cuando usted salga hacia su trabajo, hacia la iglesia, hacia lo que usted tenga que hacer, llévese siempre esa palabra en su corazón. Mi presencia irá contigo. El Señor le está diciendo. Otras versiones que dicen, yo personalmente iré contigo y te daré descanso y te daré paz. Entonces eso no es solo una promesa para Moisés y para el pueblo, eso es una promesa para nosotros, y téngala presente. El propósito de este año, ¿cuál fue el propósito que usted hizo este año? Muy seguramente caminar en la voluntad de Dios, muy seguramente hacer la voluntad de Dios, muy seguramente no despegarnos del Señor. ¿Y qué vemos allí en el libro de Génesis? El Señor le está diciendo aquí, ¿quién está diciendo aquí a este hombre? Le está diciendo que Él no nos dejará, le está diciendo que Él nos llevará y nos volverá a traer y que cumplirá todo aquello que Él ha dicho sobre nosotros. ¿Y qué nos está diciendo allí en el libro de Levítico? Que Él estará, que su presencia estará entre el pueblo, que no desconfiemos de Él. Y en el libro de Deuteronomio nos dice que no tengamos temor, que si veamos un ejército más grande y veamos carros, no temamos, porque el Señor Jehová está con nosotros. Entonces, hermanos, miren que nosotros tenemos que ser muy disciplinados en esto. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros constantemente, la palabra de Dios tiene que estar escrita en nosotros. ¿Para qué? Para que recordemos lo que el Señor quiere hacer por nosotros y en nuestras vidas. Entonces, donde está la presencia de Dios, la palabra de Dios que nos dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí Él estará. La palabra de Dios que nos dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Señor que nos dice en esta mañana que donde Él esté, de donde esté su presencia, hay cuidado, hay protección, hay libertad y hay seguridad. Entonces, hermanos, estas son palabras que deben ser el alimento para nosotros. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que estas palabras el Señor se las decía al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en esos momentos el pueblo de Israel estaba atravesando momentos difíciles, circunstancias que ellos no conocían. Nosotros estamos empezando un año, estamos empezando este mes de enero, ¿y qué estamos nosotros pensando? Nosotros tenemos que tener algo claro, el día de mañana no lo conocemos, no sabemos qué es lo que va a pasar al salir de este servicio, no sabemos qué es lo que pasará en este mes, pero el Señor sí lo tiene. El Señor lo conoce todo. Entonces, los cristianos debemos descansar ¿en qué? Todo aquel que cree en las promesas de Dios, ¿en qué debe descansar? Que nuestro futuro no es incierto, hermanos. Nuestro futuro no es incierto, es decir, que no sabemos para dónde vamos. No, nosotros sabemos para dónde vamos. Y el Señor tiene todo bajo control. Entonces, hay un propósito. Que todo este mes, que todo este año y los años venideros podamos descansar en las promesas de Dios. Mis hermanos, cuando el pueblo de Israel recibía estas promesas de Dios, el pueblo de Israel descansaba. Y nosotros también tenemos que descansar. ¿Qué debe ser lo más importante en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué debe ser lo más importante para nosotros? La presencia de Dios. Eso debe ser lo más importante. Miren, mis hermanos, usted puede llegar a este lugar, yo lo he dicho muchas veces en los servicios, a veces llegamos a este lugar y sentimos inmediatamente la presencia de Dios. La sentimos en la alabanza, la sentimos en la oración, la sentimos en la palabra, la sentimos en la administración. Y cuando sentimos la presencia, inmediatamente todo cambia. Absolutamente todo cambia. Y hay algo que nosotros tenemos que salir. Hoy cuando salgamos de estas puertas, hermanos, salgamos con la presencia de Dios. Salgamos confiando en la presencia. Dios está en todos lados. Dios absolutamente está en todos lados. Dios es omnipresente, es un atributo que Él tiene. Pero hay lugares donde el Señor está más a gusto que en otros. Nosotros, ¿dónde queremos la presencia de Dios? Queremos la presencia de Dios en nuestros hogares. Queremos la presencia de Dios en la iglesia, en el trabajo, en las calles y en todo lo que nosotros vamos a hacer. Debemos querer la presencia de Dios. Entonces miren que no hay nada más importante que eso en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, mis hermanos? En muchas ocasiones nosotros venimos a la presencia de Dios, nosotros queremos buscar a Dios, pero se nos olvida la intención con la cual debemos llegar a Él. Se nos olvida. Ustedes me han escuchado muchas veces decir, por ejemplo, cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿con qué intención nosotros venimos a la iglesia? ¿Cuál es nuestro interés con el cual nosotros venimos a este lugar? ¿O venimos allí en casa y nos encerramos allí en el cuarto? ¿Cuál es la intención o cuál es el interés que tenemos cada uno de nosotros?
Preguntémonos. A veces nosotros quisiéramos que el pastor hablara o el predicador hablara sobre la situación que nosotros estamos viviendo. Nosotros quisiéramos eso. Yo creo que a todos nos ha pasado. Nosotros salimos de nuestras casas y salimos con un anhelo. ¿Y ese anhelo cuál es? Señor, habla esa situación que estoy pasando. Señor, habla hoy de matrimonio. Señor, hoy habla de restauración. Señor, hoy habla de sanidad. Señor, hoy habla de perdón, Dios. Hoy habla, no sé, de la provisión, Señor. Y entonces miren que en ese momento, cuando nuestro corazón tiene ese interés, cuando nuestro corazón tiene esa intención, se nos olvida por qué estamos buscando a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a este lugar y escuchamos el mensaje y decimos, yo pensé que el predicador, que el pastor iba a hablar de otra cosa. Y cuando pensamos de esa manera, ¿qué ocurre? Que salimos de este lugar desanimados. Que salimos de este lugar, no sé, tristes, amargados, no sé, sin esperanza. ¿Por qué? Porque teníamos otro interés, otra intención. Hermanos, hay algo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Esta mañana leía un capítulo que está en el segundo libro de Reyes. No lo vamos a leer, está en el capítulo 20, si no estoy mal. Y hablaba sobre la vida del rey Ezequías. Y en la vida de este hombre el rey Ezequías se encontraba enfermo, y la misericordia del Señor llegó y lo visitó y le dijo, ordena tu casa porque en 3 días vas a morir. Y este hombre, ¿cómo se puso? Este hombre se puso triste, este hombre se puso angustiado. Y este hombre clamó al Señor. Y este hombre clamó al Señor, ¿y qué le dijo? Le dijo, Señor, acuérdate de mí, de todas las obras que yo he hecho. Señor, por favor, acuérdate. Y el Señor inmediatamente responde a través del profeta. Y el Señor, ¿qué le dice? Te daré 15 años más. Y el Señor le da 15 años más, ¿para qué? Para que este hombre empiece a ser, para que este hombre no siga haciendo lo mismo, para que este hombre para que este hombre sea diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Que cada vez que nosotros vengamos a la presencia de Dios, tengamos un corazón limpio, tengamos un corazón dispuesto, ¿para qué? Para recibir, mis hermanos, todo lo que el Señor quiere darnos. A veces miren que nosotros venimos a este lugar, y venimos a este lugar ¿a qué? A que el Señor nos dé y nos dé. Pero no nos detenemos a buscar la presencia de Dios. Y ese es un propósito que nosotros debemos corregir. ¿Por qué? Pues les decía, venimos a este lugar y venimos con la intención de que, Señor, habla mi situación. Señor, habla lo que estoy sintiendo en este momento. Señor, habla. Y nos olvidamos de que aquí hay muchos más hijos. Y nos olvidamos de que el Señor tiene preparada una palabra y puede ser solo para una persona como tal. Entonces hay algo que debemos nosotros quitar de nuestras vidas, y que es esa intención, ese interés. Que nuestro único interés, que nuestra única intención, hermanos, sea venir a la casa de Dios y escuchar lo que Él tenga que decirnos. Porque todo lo que Él tiene que decirnos es importante para nuestras vidas. Entonces, quitémonos eso de la cabeza. Quitémonos eso de la cabeza, ¿por qué? Porque a veces nos hacemos falsas expectativas. Y cuando nos hacemos falsas expectativas, ¿qué ocurre? Que nuestro corazón sale como si, en vez de salir llenito y gozoso, nuestro corazón puede salir triste. Entonces, no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado, hermanos. Yo a veces quisiera que escuchara al pastor, al predicador, y hablara la situación perfecta que estoy viviendo. Pero de eso no se trata. De eso no se trata. No está nuestra manera, esa es la manera de Dios. Entonces, si nosotros nos vemos allí reflejados, es una cosa que nosotros deberíamos corregir. Cada vez que usted venga a este lugar, cada vez que usted entre a la presencia de Dios, entre con un corazón dispuesto a escuchar lo que el Señor quiera decirle. Pero no venga con una intención que no sea únicamente la de escuchar a Dios. ¿Por qué? La tercera vez que lo digo. Porque podremos salir con un corazón contrario, un corazón amargado. Entonces, ¿cómo poder ver esto? Todos conocemos, hermanos, el ayuno de David. Si usted no lo conoce, el ayuno de David, usted puede ir al segundo libro de Samuel en el capítulo 12, pero no lo vamos a leer en esta mañana porque nos salimos del tema. Pero quiero que reconozcamos cuál era la intención del ayuno de David. ¿Por qué ayunaba David? David ayunaba con un propósito, ¿y cuál era? Que el Señor cambiara su voluntad, que el Señor cambiara su parecer. Es decir, el Señor había decretado que el hijo de David nacería, pero moriría. ¿Y David por qué ayunó? Porque David ayunó pensando que que ese ayuno cambiaría la decisión de Dios. Y por eso les decía ahorita, a veces venimos con una intención y es esa. Señor, háblame. Si no me hablas de esto, Señor, yo no quiero escucharte. Señor, si no me hablas de lo que estoy viviendo, no quiero escucharte y me voy. Pues David le pasó algo similar. ¿Qué sucedió cuando el hijo de David murió? Miren que David inmediatamente interrumpió el ayuno. Y se levantó, y se vistió, y se mudó sus ropas, y se alimentó.
Y eso nos puede pasar a nosotros en muchas ocasiones. ¿Por qué buscamos la presencia de Dios? Nosotros, ¿por qué estamos buscando a Dios? ¿Será que lo estamos buscando por lo que Él nos puede dar? ¿O será que estamos buscando a Dios porque simplemente queremos estar con Él? Preguntémonos eso. ¿Por qué? Porque en el altar, hermanos, desde el altar todo se ve. Y en el altar uno ve caras. Y en el altar uno ve semblantes. Y a veces cuando uno pasa y está allí, uno ve lo que está viviendo la persona, la situación. Entonces uno podría pensar, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, nosotros venimos por lo que Él nos puede dar, o venimos simplemente por el deseo de estar con Él. Y es una pregunta que nos debemos hacer en nuestro corazón. Y pregúntese en este momento, ¿por qué hoy vino a este lugar? ¿Por qué hoy vino? Pastor, porque hoy es el primer servicio de este nuevo año. Yo quería estar en el primer servicio de este nuevo año, pastor. ¿O por qué venimos a este lugar? Simplemente a escuchar a Dios, simplemente a estar en su presencia. Les decía ahorita, a veces ayunamos y ayunamos con buenas o malas intenciones. ¿Cómo podríamos decir cuál era la intención de David al ayuno? ¿Será que el ayuno de David era bueno? ¿Será que el ayuno de David era malo? Yo podría decir que cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, el ayuno no es el mejor. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Nosotros, ¿por qué venimos hoy a la casa del Señor? ¿Vinimos por agüero? ¿Vinimos porque estamos pasando por una situación y pensamos que hoy el Señor nos iba a hablar de esto? ¿O vinimos simplemente a escuchar lo que el Señor tenía que decirnos a nosotros? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Miren, mis hermanos, como pastor o predicador, a veces uno sale muy confrontado cuando se baja del altar. ¿Y por qué uno sale confrontado? O uno sale a veces como bajo de nota. ¿Por qué? Porque a veces uno le dice al Señor, Señor, la predicación que tú me permitiste preparar, Señor, le dediqué un buen tiempo, le dediqué un par de días, un par de horas, Señor, tú lo sabes. Y a veces sentimos que las personas, que la iglesia no está escuchando, que la iglesia es indiferente a la palabra de Dios. Entonces, uno se debe poner a pensar en eso. ¿Por qué venimos a este lugar? ¿Porque yo quiero la presencia de Dios? ¿O porque yo quiero algo a cambio de Dios? Entonces, es una cosa que el Señor hoy nos permite, empieza a hablar a nuestro corazón desde este mismo instante. Hermanos, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué hoy vino usted a este primer servicio de enero? Pregúnteselo en su corazón. ¿Buscando a Dios por agüero? ¿O porque usted tiene una situación en la cual solo el Señor la puede resolver? Entonces, el Señor quiere que nosotros corrijamos eso. ¿Cuál es el título del mensaje? El propósito, tu presencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que a partir de este momento, hermanos, si a usted le está pasando, a partir de este momento, mañana cuando usted se levante, que la única intención nuestra sea alabar el nombre del Señor. Que nuestra única intención sea, Señor, ¿qué tienes para decirme hoy? Que nuestro corazón esté dispuesto. No sé si a usted le pasa que usted a veces puede llegar, hermanos, usted puede llegar a la presencia de Dios en muchas ocasiones y usted llega, ¿cómo? Parece una lista así, no sé, una lista así como en el papel higiénico, totalmente larga. Y en esa lista nosotros quisiéramos decirle, Señor, haz esto, haz lo otro, Señor, haz aquello, mira, Señor, lo que estoy pasando, Señor, ayúdame en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, Señor, ayúdame con mis hijos. Y se nos olvida que lo más importante era buscar la presencia de Dios. Entonces hay un propósito muy bien marcado y que el Señor hoy nos quiere hablar en nuestras vidas. Que lo más importante a partir de este momento sea solo buscar la presencia del Señor, hermanos. Entonces, yo quiero que me acompañe a la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Habacuc. Y le voy a pedir el favor allí a Lecitos, o no sé si está Jefferson en audiovisuales. Vamos a ir allí a la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Habacuc y vaya conmigo al capítulo 3, versículo 17. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Y yo quiero que miremos allí, y es una palabra que de pronto no la tenemos tan presente, pero es una palabra que nos muestra cuál debe ser nuestra disposición y cuál debe ser nuestra actitud. Mis hermanos, venimos a la iglesia ¿a qué? ¿A dar o a recibir?
Hagámonos esa pregunta, mis hermanos. Libro de Habacuc, y dice así la palabra de Dios, versículo 17. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, ahí alecitos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores. Bueno, eso no lo leemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Mis hermanos, ¿qué pasaría en el momento que el Señor no nos dé? ¿O qué pasaría en el momento en que el Señor detenga esa bendición sobre nosotros? Miren que en ese momento, ¿qué nos muestra Habacuc? Habacuc nos está mostrando ¿qué? Nos está mostrando un hombre que siente gozo en el Señor. Y un hombre que se alegra en el Señor. ¿Por qué? Y él lo está diciendo allí. Aún no haya nada. Aún no haya nada en el hogar. Aún el alimento escasee. Aún no tengamos trabajo. Aún estemos enfermos. Aún estemos pasando por situaciones difíciles, adversas. Yo me alegraré en el Señor. Entonces, ¿cómo así, pastor? Mis hermanos, por eso les decía, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia o a la presencia de Dios con una actitud o con una intención o con un interés diferente al que tiene Dios, nuestro corazón no se goza, nuestro corazón no se alegra, nuestro corazón se desanima. ¿Y qué nos muestra aquí la palabra de Dios? Sin importar lo que estemos pasando, gocémonos en el Señor. Gocémonos en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué le dijo el Señor allí a Moisés en el versículo 14? Su presencia irá con nosotros y nos dará ¿qué? Descanso. Entonces veámoslo de esa manera, hermanos. Hoy el Señor nos muestra 4 promesas. Hoy el Señor nos muestra allí en el libro de Habacuc. Solo Él sabe lo que pasaremos este año. Solo Él sabe lo que pasará el resto de nuestras vidas. Pero gocémonos en que su presencia está con nosotros. Gocémonos en los tiempos difíciles. Gocémonos en los tiempos de adversidad. Gocémonos cuando las cosas no estén saliendo a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Porque quiere decir que Él está con nosotros. Gocémonos de esa manera. Vuelva conmigo al libro de Éxodo como tal. Vuelva conmigo allí al libro de Éxodo en el capítulo 33. Y vamos a leer los primeros versículos. Miren que dice la presencia de Dios prometida. Éxodo 33, y vamos a leer ahora los primeros versos. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al eteo y al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cervix o de cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Hermanos, hay algo que nosotros debemos comprender. Hay algo que comprendió el pueblo de Israel y ya lo vamos a empezar a ver. El Señor le da 2 noticias al pueblo de Israel. ¿Y cuáles son esas 2 noticias que el Señor les da? Vamos a decir que el Señor les va a dar una noticia buena y una noticia mala. ¿Cuál es la noticia buena? La noticia buena es que el Señor les va a dar una victoria al pueblo de Israel. El Señor lo dice allí en el versículo 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Es decir, que el Señor les iba a dar una victoria. Y el pueblo entonces tenía de qué alegrarse. Pero el pueblo no se alegra, ¿por qué? Porque allí viene la segunda noticia que les da el Señor. ¿Y cuál es la segunda noticia que les da el Señor? El Señor les dice: yo les voy a dar una victoria, pero yo no estaré con ustedes. Y uno que podría decir, hermanos, ¿qué trajo inmediatamente al pueblo cuando escuchó estas 2 noticias? Te voy a dar una victoria. O sea, ningún pueblo te va a poder hacer frente. Ningún pueblo. Pero hay otra noticia: que yo no estaré con ustedes. Inmediatamente que vino sobre el pueblo. Allí dice que vino luto sobre el pueblo. Otras versiones dice que vino lloro, que vino llanto, que vino tristeza. ¿Por qué? Porque ellos sabían que lo más importante era la presencia de Dios. Y nosotros, hermanos, también tenemos que saber que lo más importante es eso, la presencia de Dios. Habacuc, ¿por qué se goza?
porque estaba pasando por tiempos difíciles, difícilmente nosotros nos gozamos en esos momentos. En ese momento nos amargamos, en ese momento nos entristecemos. Pero entonces Habacuc, ¿por qué se alegra? Porque el Señor estaba con él. El pueblo de Israel, en vez de alegrarse, se puso triste. ¿Por qué? Porque para ellos no querían una victoria. Ellos querían que Dios estuviera con ellos. Y nosotros debemos partir de ese mismo principio. ¿Nosotros qué queremos? ¿Qué queremos para este año? ¿Cuáles fueron los propósitos? Los propósitos serían: Señor, que todo me salga bien. Señor, que tenga muchísimo trabajo. Señor, que no pase por escasez. Señor, que este año no me enferme. Señor, que este año no pelee con mi esposa. Señor, que todo este año me salga bien en la iglesia. Pero ¿de qué nos sirve todo eso, mis hermanos, si no tenemos la presencia de Dios? Entonces miren que el propósito inmediatamente cambia. A ellos ya no les interesaba que el Señor les iba a enviar un ángel y el ángel iba a estar delante de ellos y les iba a dar la victoria. Ellos inmediatamente se pusieron a pensar en qué. Pero si tú, Señor, no estás con nosotros, mis hermanos, ¿de qué nos sirve tener empleo? ¿De qué nos sirve estar sanos? ¿De qué nos sirve ser prósperos? ¿De qué nos sirve tener dinero si el Señor no está con nosotros? Por eso ese debe ser nuestro principal propósito. ¿De qué nos sirve, hermanos, digámoslo así, de qué nos sirve levantarnos todos los días si sabemos que estamos alejados de Dios? ¿De qué nos sirve levantarnos todos los días, hermanos, si no tenemos comunión con Dios, si lo hemos dejado, si nos hemos apartado de Él? Miren que nada tiene precio, nada se compara con tener al Señor con nosotros, nada se compara. Mis hermanos, ¿cuántas personas hemos escuchado muchas veces esto? ¿Cuántas personas tienen dinero? ¿Cuántos artistas nosotros vemos que tienen mucho dinero, que tienen salud, que tienen riquezas, que tienen aviones, que tienen quizás hasta más de una esposa? ¿Pero de qué les sirve si están apartados de Dios? Y nosotros hoy tenemos que reflexionar en eso. Nosotros hoy tenemos que reflexionar en eso porque la palabra hoy es para nosotros. ¿De qué nos sirve tener todo? Nosotros a veces, y yo creo que lo predicaban en las últimas ocasiones, a veces nos quejamos de lo que no tenemos en vez de agradecer por lo que tenemos. ¿De qué nos sirve tener todo? ¿De qué nos sirve tener de todo y no tener a Dios, hermanos? ¿De qué nos sirve? Entonces, es algo que el Señor hoy empieza a hablar a nosotros. Si el Señor nos preguntara qué quisiéramos, todo o a Dios. Cuando Satanás se presenta con el Señor Jesús allí en Lucas 4, Satanás le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Que solo hay que adorar ¿a quién? A Dios. Entonces, si el Señor nos dijera: Miguel, ¿tú quieres todo esto o quieres tenerme a mí? ¿Cuál sería la respuesta que nosotros le daríamos? Nosotros le diríamos: pues Señor, queremos tenerte a ti. Y esa es una respuesta clara para todos. Y estaríamos locos si esa no fuera nuestra respuesta. Pero pensémoslo de la siguiente manera, mis hermanos, que nosotros a veces actuamos de forma contraria. Todos anhelamos que la presencia de Dios esté con nosotros. Todos queremos que la presencia del Señor vaya con nosotros. Pero a veces actuamos de forma contraria. Y a veces cambiamos al Señor. Y en más de una ocasión cambiamos a Dios. Piense por un momento si usted ha cambiado a Dios. Porque hoy ahorita el Señor nos va a empezar a hablar de eso. Pensemos por un momento cuáles son las cosas por las cuales nosotros cambiamos la presencia de Dios. Porque la respuesta es clara: Señor, yo quiero estar contigo. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: Señor, ¿sabes qué? No me quiero separar de ti, yo quiero estar contigo, ir contigo a todo lado. Señor, no quiero perderme un servicio, un culto, mejor dicho, quiero estar en todo. Pero cambiamos al Señor. ¿Por qué podríamos estar cambiando al Señor en este momento? Hermanos, vamos a verlo de esta manera y lo vamos a ver muy rápido. Cambiamos la presencia de Dios por otras cosas. Yo les voy a contar rápidamente una historia, mis hermanos. Cuando nació mi hijo menor, Juan Esteban, yo cambié la presencia de Dios. ¿Y por qué cambié la presencia de Dios? Por dinero. Por dinero, mis hermanos. Entonces piensen eso. ¿Cómo así, pastor? Cuéntenos un poco más. Pues hermanos, la pastora Marcela pues no podía trabajar, o no quería trabajar de pronto. No, os fue molestar.
No. Ella no podía trabajar. ¿Por qué? Pues porque ella tenía que estar con el bebé. Entonces yo le dije, no te preocupes, Marce, pues el Señor proveerá y vamos, y yo voy a seguir trabajando. Pues hermanos, trabajaba de domingo a domingo. Trabajaba de domingo a domingo, ¿por qué? Para suplir las necesidades. Porque yo dije, es un bebé más, necesita pañales, necesita aquello, lo otro. Y me puse a trabajar de domingo a domingo. Y entonces cuando preparaba el mensaje, el Señor me traía ese pasado. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, todos sabemos que el primero que le habla el Señor es al pastor, al predicador. Y no lo hace con la intención de hacerlo sentir mal. Lo hace para ver qué, para que uno se pueda colocar en los zapatos de las personas que también están escuchando. Yo cambié al Señor. Y para sentirme un poquitico más tranquilo, ¿qué hacía? Trabajaba de domingo a domingo, es decir, que no tenía tiempo para congregarme los domingos. ¿Y qué ocurría? Para sentirme un poco más tranquilo, ¿qué pasaba? Que yo apartaba mi 10% y lo tenía allí. Y yo le decía al Señor, Señor, yo sé que estoy haciendo quizás las cosas mal. Yo sé que no te estoy dando el primer lugar a ti, pero mira, aquí está tu 10%. O sea que tranquilo, no te preocupes. Sígueme bendiciendo. ¿Quién más hizo eso, hermanos? ¿Quién más hizo eso en la palabra de Dios? ¿Qué otro hombre cambió la presencia de Dios por dinero? Y nosotros todos lo conocemos. Y fue uno de los apóstoles. Y fue un hombre que caminó 3 años con el Señor. Y todos conocemos que yo en ese momento podría ser Judas. ¿Por qué? Porque me di cuenta, hermanos, que estaba cambiando al Señor por dinero. Y es algo, ¿cómo se diría? Es algo que si nos está pasando en este momento, es algo que nosotros deberíamos cambiar inmediatamente. Es algo que nosotros deberíamos inmediatamente corregir. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si el Señor nos vuelve a hacer la pregunta, o si el Señor me hubiera dicho, Miguel, mi presencia o el dinero, ¿yo qué le hubiera dicho en ese momento? Señor, tu presencia es importante. Claro que sí, Señor, claro que sí, pero es que el dinero lo necesito. Cuando yo pensaba en este ejemplo, yo decía, Señor, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera descansado en ti? Señor, ¿qué hubiera pasado si en vez de ir a trabajar como loco de domingo a domingo, yo hubiera confiado en ti, hubiera descansado en ti? Les aseguro, hermanos, que todo hubiera sido diferente. Les aseguro que el Señor hubiera suplido todas las necesidades. ¿Por qué? Porque es el dueño de todo, pero Él que quiere que nosotros lo busquemos, que nosotros nos acordemos que la presencia de Él es lo que deberíamos estar buscando constantemente. Entonces miren que el Señor habla al corazón de nosotros. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que yo cambié su presencia por dinero y nosotros cambiamos al Señor constantemente y lo cambiamos sin darnos cuenta. Entonces, yo voy a hacer varias preguntas y usted téngalas allí presentes. Mis hermanos, podemos estar cambiando al Señor, ¿por qué? Por trabajo. Podemos estar cambiando al Señor por descanso. Podemos estar cambiando a Dios por comodidad. Podemos estar cambiando a Dios por nuestros, ¿cómo se diría? Nuestros intereses. Miren, mis hermanos, hoy es un tiempo para empezar de nuevo. El rey Ezequías que les contaba ahorita, cuando el Señor le dio 15 años más a este rey Ezequías, era para que el rey Ezequías viviera nuevamente, hiciera las cosas mejores de lo que las estaba haciendo, hiciera las cosas nuevas. Y hoy es un tiempo en el cual el Señor nos está diciendo cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que yo te bendiga, que yo te dé un trabajo, que yo te dé salud, que yo te dé un matrimonio, que yo restaure tu hogar, que yo te cure esa enfermedad. ¿Cuál es el propósito? Y entonces uno fácilmente podría responder. Nosotros a veces confundimos a Dios con la lámpara de Aladino, hermanos. Y pensamos que es frotar y ya se dan las cosas. Y nos damos cuenta que estamos cambiando a Dios. Mis hermanos, lo más importante para nosotros en este inicio de años, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito que hoy debe salir de este lugar en nuestro corazón? No apartarnos de Dios. Ahorita les decía, lo hemos cambiado por trabajo,
Lo hemos cambiado porque en ocasiones nos sentimos muy cansados y no queremos venir a la iglesia. Lo hemos cambiado porque, no sé, es que a veces ir a la iglesia es que desplazarnos, la iglesia es muy lejos, miren que la iglesia hace mucho calor, mire que no sé qué, que sí sé cuándo, que los servicios a veces se alargan. O a veces lo cambiamos, ¿por qué? Porque el pastor no habló de lo que hablamos de lo que queríamos nosotros escuchar. Entonces son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Y continuamos, mis hermanos. ¿Por qué conocemos al pueblo de Israel? Usted conoce al pueblo de Israel, ¿por qué? ¿Por lo bueno o por lo malo? Y todos nosotros decimos que por lo malo, por la rebeldía, por la ingratitud, por la queja, por muchas cosas conocemos al pueblo de Israel. Lo conocemos por los defectos que tenían. Pero miren que el pueblo de Israel no todas las veces actuó mal. En este caso, el pueblo de Israel está actuando como cada uno de nosotros deberíamos actuar. ¿Y por qué? Porque Dios nos dice: ¿de qué me sirve, Señor, entrar a la tierra que fluye leche y miel? ¿De qué nos sirve que tú derrotes a todos estos pueblos si tú no vas a estar con nosotros? Y todos nosotros deberíamos pensar de la misma manera. Todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor nos habla en su palabra. Y vamos a leer, y yo lo invito allí, si usted quiere anotar las citas, le voy a pedir el favor a Ale si lo puede colocar en la nueva traducción viviente, Salmo 84, versículo 10. Salmo 84, versículo 10. Vamos a ver cuando aparezca allí, mis hermanos. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. ¿Qué nos está diciendo David? Que es mejor un día estar en la presencia del Señor que 1000 días fuera de la presencia de Dios. Entonces miren eso tan bonito. Es mejor estar acá un día, es mejor estar acá, madrugar, es mejor cambiar nuestro descanso, es mejor cambiar nuestro trabajo, mis hermanos, por estar en la presencia de Dios. Vamos a ir a la segunda, Mateo 16, si no estoy mal, sí, Mateo 16, versículo 26, Alecitos, por favor. Mateo 16, versículo 26, es un verso que también conocemos nosotros, y dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Entonces lo decíamos ahorita. ¿De qué nos sirve tener tantas cosas? ¿De qué nos sirve tener un carro, tener el mejor celular? ¿De qué nos sirve tener una casa si estamos alejados de Dios, hermanos? Que nuestro propósito para este inicio de año, cual sea, estar cada día más cerca a nosotros de Dios. Y cuando nos hacemos estas preguntas, la presencia de Dios o lo material, la presencia de Dios o nuestro trabajo, la presencia de Dios o nuestra comodidad, ¿cuál sería nuestra respuesta? Si el Señor nos pidiera tomar una elección inmediatamente, nosotros ¿qué diríamos? Tu presencia. Pero miren que sería quizás una respuesta más de labios que de corazón. Y cada uno de nosotros sabe de lo que estamos hablando. Mis hermanos, mejor Dios o el celular. Mejor Dios o el celular. A mí me dicen mis hermanos servidores, me dicen: pastor, mientras usted predicaba, un señor se la pasó con el celular. Y se la pasó jugando. Yo digo: ay Dios. Yo digo: bueno, hay que orar. Hay que orar. ¿Qué más uno podría hacer? Yo dije: ¿será que estuvo así de aburrida el mensaje? Por eso les decía, a veces uno como predicador se baja del altar y uno dice: pero ¿por qué no le prestaron atención al mensaje? ¿Por qué tan indiferentes a la palabra? Entonces, ¿Dios o el celular? 2. Congregarnos, o mejor por internet. 3. El devocional familiar todas las noches o el reality de moda. MasterChef, La Voz Kids, El Desafío. Entonces, hermanos, miren que sí, yo sé que nos da un poquito de risa,
Pero quiere decir que en ese momento, la elección que nosotros estemos tomando, ¿cuál es? ¿O le estoy dando el primer lugar a Dios? ¿O cambié la presencia de Dios? ¿O cambié la presencia de Dios? Mis hermanos, para el judío, mis hermanos, el día más importante es el día de guardar el Shabbat. ¿Por qué? Es el día en que no hacen nada. Es el día en que la noche anterior dejan la luz encendida. ¿Para qué? Para que el otro día no tengan ni siquiera que encenderla. Y es el día que dedican, ¿para qué? Para estar en la presencia de Dios. Y ellos le dan ese primer lugar. ¿Y con nosotros qué pasa, mis hermanos? Que miren todas las cosas por las cuales nosotros estamos cambiando a Dios. Que nuestros labios son muy prontos para decir, Señor, yo quiero tu presencia, pero nuestro corazón está inclinado hacia otras cosas. Mis hermanos, ayer hablábamos en el servicio y ¿qué decíamos? Que era necesario dejar ciertas cosas. Y hoy el Señor nos está hablando de un propósito y nos está diciendo que es necesario ¿qué? Buscar las cosas de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros leemos allí el Evangelio, si no estoy mal, Mateo capítulo 6, el Señor que nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán como ¿qué? Añadidas. Entonces, el Señor es muy claro. ¿Y por qué el Señor es claro? Porque nosotros olvidamos. Porque nosotros olvidamos, mis hermanos. Porque los afanes, porque las circunstancias, porque la enfermedad, porque la escasez nos invita o nos llama ¿a qué? A olvidar lo que el Señor quiere que hagamos. Hermanos, ¿cuál es el propósito para este año? ¿Será que queremos lo mismo? Cuando uno lee allí Mateo 6, ¿uno con qué se encuentra? Que el Señor nos dice que no nos preocupemos por el vestido, que no nos preocupemos por la ropa, que no nos preocupemos por el comer, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? En vez de descansar en las promesas de Dios, en lo que Él tiene para nosotros, ¿nosotros qué hacemos? Afanarnos, preocuparnos, salir corriendo a buscar cada una de estas cosas. Y no estoy diciendo entonces que trabajar sea malo. No estoy diciendo, hermanos, que mirar el celular sea malo. No estoy diciendo que mirar el televisor, la televisión sea malo. No. Estoy diciendo, como dice la palabra de Dios, que todo tiene su tiempo. Pero que primero le demos ese primer lugar al Señor, hermanos. Porque lo decía el pastor acá, el pastor Diego en un servicio. ¿Por qué dejaron de transmitir las predicaciones en vivo? Los miércoles, los sábados, los domingos. ¿Por qué? Porque las personas se sienten muy cómodas y ya no quieren venir a la iglesia. Porque ya prefieren allá desde casa. No gastan tiempo, no gastan dinero. Y estamos cambiando al Señor. El Señor, ¿a qué nos llama? A que nuestro corazón constantemente vuelva a Él. El pueblo de Israel en este momento no se alegró, sino que se puso triste. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve tener todo si el Señor no está con nosotros, hermanos? Piense por un momento. Pensemos en esto. Vamos a ir al versículo 14 ahí de Éxodo 33. Pensemos en lo siguiente, hermanos. Vamos a leer verso 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré como descanso. Yo quiero que miremos ahora esto. ¿Cómo nos fue el año pasado? ¿Cómo nos fue el año pasado? ¿Cómo podríamos decir? ¿Cómo terminó ese año? Digámoslo de esta manera. Usted terminó el año cansado, angustiado, amargado, preocupado. ¿Usted terminó así el año? Si alguno de nosotros terminó el año así, ¿por qué es? Porque no hicimos caso al versículo 14. Porque dice, y mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando hay amargura en nuestro corazón, cuando nuestra cara constantemente está mostrando preocupación, ¿qué estamos diciendo? Que no estamos haciendo las cosas en la presencia de Dios, hermanos. Es así de claro.
Cuando usted ve a un hermano, cuando usted ve a alguien en su familia, un familiar, alguien que conoce de Dios, pero usted lo ve constantemente preocupado, como si no tuviera paz en su corazón, ¿qué es lo que ocurre? Que quizás esta persona se está dejando ganar la batalla, y quizás esta persona no está buscando la presencia de Dios, porque la presencia de Dios lo dice la palabra, no lo está diciendo el pastor Miguel. Iré contigo y mi presencia te dará descanso. Y no piensen nada más. Versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ese es nuestro propósito, mis hermanos, para iniciar el año. Ese es el propósito que el Señor quiere para cada uno de nosotros para iniciar el año. Y usted ve, por favor, allí donde estaba el mes pasado, estaba allí como la cartelera de los regalos. Allí yo quiero que esté esa frase. ¿Por qué? Porque es algo que le está pidiendo a Moisés. Es algo que Moisés le está pidiendo al Señor. Si tu presencia no da a ir conmigo, Señor, no nos saques de este lugar. ¿Y por qué quiero que esa frase esté allí? Para que cada vez que estemos en este lugar, entremos con una intención y con una actitud diferente a este lugar. No entremos indiferentes, no entremos buscando nosotros, no entremos buscando nuestro propio servicio, nuestros propios intereses, sino entremos buscando a Dios. Y que esa palabra nos recuerde siempre que mis hermanos, que no hagamos nada sin contar con Dios. No nos movamos, no tomemos decisiones, no hagamos negocios. Si Dios no nos ha mostrado lo que tenemos que hacer. Este versículo 15, ¿por qué hay tanto afán en Moisés? En el versículo 14 el Señor dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero para Moisés esto no era suficiente, y Moisés le dice: Señor, si tú no vas con nosotros, mejor no nos muevas. ¿Por qué? Porque es vital para nuestras vidas. Es vital para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Piensen esto, lo decíamos ahorita, ¿cómo terminó el año pasado? Quizás pasamos por situaciones difíciles y quizás terminamos el año y seguíamos en la misma angustia. ¿Y por qué? ¿Porque el Señor es malo? No. Porque estamos haciendo las cosas fuera del tiempo de Dios. Porque estamos haciendo las cosas a nuestro parecer. Porque nos estamos dejando seducir por lo que estamos viendo y no por lo que quiere Dios. Nosotros como hombres somos muy susceptibles ¿a qué? A escucharnos a nosotros mismos, a escuchar al hombre, en vez de descansar en Dios. Por eso, hermanos, yo quiero invitarlo a que usted se coloque allí sobre sus pies. Yo quiero invitarlo a que usted se coloque allí sobre sus pies. Yo quiero invitar aquí a Manuel, si me puede colaborar acá en el piano. Y yo quiero que oremos. Y oremos dándole gracias a Dios por este tiempo. Y oremos dándole gracias a Dios porque hoy Él es el que nos ha traído a este lugar y nos ha traído para escucharlo a Él. No para escuchar al hombre, no para escuchar al predicador, al pastor, sino para escucharlo a Él y escuchar los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Y yo le invito en este momento allí que usted coloque su corazón allí en blanco, en limpio. Y que nuestro corazón tenga esa disposición de orar a Dios. Y de escuchar lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Yo le invito allí que usted incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias, amado Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor amado Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos hoy estar aquí, Señor, delante de ti, Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, porque quizás hace mucho tiempo no veníamos hoy aquí a tu presencia, Señor, pero hoy nuevamente, Señor, a ti te plació traernos hoy de nuevo aquí, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque estamos vivos, amado Dios. Te damos gracias porque hay vida en nosotros, amado Señor. Te damos gracias, amado Dios, por esa vida eterna que tú has traído a nuestras vidas a través de tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque, Señor amado Dios, solo tú conoces de dónde venimos, amado Dios. Solo tú conoces nuestros pensamientos, solo tú conoces nuestro corazón, Padre Celestial. Solo tú lo conoces, amado Dios. Y te damos gracias, amado Señor, y te damos gracias, amado Dios, porque tú tienes todo bajo control, amado Dios. Hay gozo en nuestro corazón, hay alegría en nuestro corazón, Padre Celestial,
porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tu presencia, Padre Celestial, trae descanso. Porque tu presencia, Señor, nos protege, trae cuidado a nosotros. Porque tu presencia trae libertad a nosotros. Porque hay seguridad en tu presencia, Dios. Porque hay seguridad en tu presencia, Dios. Hoy te damos gracias, Señor. Y hoy delante de ti, Señor, oramos, Dios, dándote gracias, amado Señor, porque tu presencia no se ha apartado de nosotros, Dios. Porque tu misericordia, Señor, nos sigue sosteniendo. Porque tu misericordia, Padre Celestial, sigue hoy aquí, Señor. Si estamos vivos, amado Señor, si hoy nos permitiste abrir los ojos, Señor, si hoy nos has permitido orar, si hoy nos has permitido alabar tu nombre, Señor, es porque nuevas son tus misericordias, Señor. Y porque nuevamente, Señor, podemos estar aquí delante de ti, Señor, y pedirte perdón, Señor amado Dios. Arrepentirnos, Padre Celestial, si nos hemos apartado de tu presencia, Señor. Si hemos olvidado, Dios, que tu presencia debe ser lo más importante en nuestras vidas, amado Dios. Padre Celestial, hoy, Señor bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque eres tú el que nos trae a este lugar, Señor. Eres tú quien nos trae a este lugar, Padre Celestial. Y es tu presencia la que nos está tocando en este momento, Señor. Es tu presencia la que está fluyendo en este lugar, Dios. Es tu presencia, mi Señor bendito Dios, la que está hablando a nuestro corazón, Señor. Es tu presencia, Señor, la que hoy está abriendo nuestros ojos, Dios. Es tu presencia, Señor bendito Dios, la que nos está llamando a volver a ti, Padre Celestial. Es tu presencia la que nos está llamando a volver a ti, Señor. Nos queremos mover, Señor amado Dios. Hoy en este inicio de año, Señor amado Dios. Hoy durante el resto de nuestras vidas no nos queremos mover, Señor, si tu presencia no está con nosotros, amado Señor. Padre Celestial, si tu presencia va con nosotros, hay respaldo, mi amado Dios. Si tu presencia va con nosotros, amado Señor, hay respaldo en cada una de las cosas que hagamos, amado Señor. Hoy no nos queremos mover, Señor amado Dios. Perdónanos, amado Señor, por cada una de las cosas, Dios, que hemos hecho sin contar contigo, Dios. Perdónanos por esos planes, por esos proyectos, amado Señor, por esas cosas, Señor bendito Dios, que nacen en nuestra emoción, Señor, y que no hemos querido contar contigo, Señor. Perdónanos, amado Señor, por esas decisiones que hemos tomado, Señor, y que son contrarias a tu voluntad, Señor. Perdónanos, amado Dios, cuando no hemos querido esperar el proceso, Señor amado Dios. Perdónanos, amado Señor, por cada una de estas cosas, amado Señor, en las cuales no hemos contado con tu presencia, en las cuales se nos ha olvidado que lo más importante es tu presencia en nuestras vidas, amado Dios. Perdónanos, Señor. ¿De qué nos sirve, Padre amado de la gloria, seguir trabajando, Señor? ¿De qué nos sirve, Señor bendito Dios, tener bienes materiales, amado Señor? ¿De qué nos sirve, Padre Celestial, tenerlo todo, Señor amado Dios, si estamos alejados de ti, Señor? Padre de la gloria, hoy oramos a ti, Señor. Hoy queremos en oración, Señor. Hoy queremos con un corazón sincero, honesto, delante de ti, Señor, orar a ti, Padre Celestial. Cambia todo aquello que tú tengas que cambiar en nuestras vidas, Señor. Habla en nuestro corazón, Señor. No nos permitas movernos, amado Señor, si primero no te hemos consultado, Señor amado Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor. Te damos gracias porque es tu propósito, mi bendito Dios. Es tu propósito, mi Señor amado, para este nuevo año, Señor, para nuestras vidas, Señor. Quizás para esta vida, Señor, que tú tienes destinada para cada uno de nosotros. Y es depender cada día más de ti, Señor. Depender cada día más de tu voluntad, Señor. Depender cada día más de lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Perdónanos, amado Señor, por cada una de esas veces que te hemos cambiado, Dios. Perdónanos, Señor, si te hemos cambiado por dinero, Dios, por trabajo, Señor. Si hemos cambiado el día de congregarnos, amado Señor, por un trabajo, Señor.